conferencia sobre el tema del turismo sostenible. Si el tema de la sostenibilidad era un tema fundamental antes de esta crisis y esta situación por la que estamos atravesando, pues ha cobrado todavía una relevancia mayor porque no hay duda de que cuando quiera que el turismo se recupere, y lamentablemente sabemos que va a ser uno de los últimos sectores en recuperarse, pero se va a recuperar, nosotros no vamos a volver al día antes de la pandemia, nosotros no vamos a volver a la situación que teníamos antes de que entráramos en esta situación tan excepcional. No hay duda de que va a haber un cambio de paradigma, yo diría bastante radical, en lo que significa hacer turismo en nuestros países y en el mundo entero. Y eso no lo digo yo, eso lo dice prácticamente cada estudio, cada informe, cada artículo de opinión, cada publicación que habla acerca del futuro del turismo en el mundo. Yo les quiero compartir lo que hemos venido trabajando en Colombia desde hace casi ya un año, que es en la expedición de una política de turismo sostenible del país. Y lo hago, sé que hay personas de otros países también, pero lo hago no con el ánimo de mostrar lo que estamos haciendo aquí, sino que ojalá esto pueda servir de inspiración o de aportar un par de ideas para que ojalá todos los países que están aquí representados adopten políticas similares, que además ayuden a posicionar cada vez más a la región de América Latina. Y arranco por hablar de cosas que pues aquí en Colombia sabemos, pero que nos sobra recordarlas, y el hecho de que Colombia es un país megadiverso. Esa descripción de megadiverso no es una descripción a la ligera, es una categorización internacional que se hace teniendo unos criterios científicos en donde apenas 17 países del mundo hacen parte de esos países llamados megadiversos. Es considerado el segundo país en biodiversidad en el mundo, está entre los 15 primeros países con mayor área de cobertura forestal y es el sexto país en el ranking de países con mayor número de fuentes hídricas. Es el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en diversidad de anfibios, mariposas y plantas, el tercero en reptiles y palmas y el cuarto en mayor diversidad de mamíferos. A nivel internacional, cada 2 años el Foro Económico Mundial expide lo que se llama el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. El último fue publicado el año pasado en septiembre, en donde Colombia pasó de ocupar el puesto 62 entre 140 países a el puesto 55. Subimos 7 posiciones, que fue pues una buena noticia para el país. Ese índice tiene 17 pilares distintos. Aquí están viendo ustedes 2 de ellos. Uno es el de recursos naturales y el otro es el de sostenibilidad ambiental. Como pueden ver, en recursos naturales, Colombia pues tiene una posición muy importante, el puesto número 19, con base en esos criterios que ustedes están viendo ahí o esos indicadores. Sin embargo, desafortunadamente ocupamos el puesto 52 en materia de sostenibilidad ambiental. Ahí claramente hay un problema porque no hay una correlación entre lo que tenemos como patrimonio y las prácticas de sostenibilidad, que son las que pueden asegurar que ese patrimonio se mantenga. Además, el turismo en el mundo, hablemos un poco acerca del turismo, son cifras que quizá ustedes conocen, pero nunca es malo recordar. El turismo contribuye con más del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, cerca de 8.9 trillones de dólares, 330 millones de puestos de trabajo. El cálculo que hace WTTC es que 1 de cada 10 empleos en el mundo está asociado al turismo. Y el año pasado el sector de viajes creció 3.5%, que es bastante por encima de la economía global. Esto, por supuesto, son datos de comienzos de este año, antes de toda esta situación. En Colombia, el turismo contribuye con el 2% del valor agregado de la economía. El promedio de América Latina es 8.3 y hay países como Costa Rica, por ejemplo, que tiene una cifra muy por encima de ese 8% que es el promedio mundial. En Colombia es mucho más bajo porque, como ustedes saben, el turismo no era una actividad económica principal en Colombia durante los últimos 50 años y apenas en los últimos
8 años o 10 años ha venido teniendo un crecimiento muy importante. Ha crecido desde el 2015 un 31%, el crecimiento fue del 4.7%, el PIB de alojamiento y servicios de comida, que es una cifra pues muy importante para Colombia. Las divisas generadas alcanzaron los 6.751 millones de dólares, el segundo generador de divisas de nuestro país, solamente superado por el petróleo y sus derivados. 4.5 millones de visitantes llegaron al país el año pasado, que fue la cifra récord de toda la historia de Colombia. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de turismo queremos para Colombia y qué tipo de turismo queremos para el futuro de Colombia? ¿Y queremos este tipo de turismo o este tipo de turismo que ustedes ven ahí en las fotos? Colombia tiene la suerte de no haber sido un destino turístico y en ese sentido pues somos un poquito un diamante en bruto que cualquier cosa que hagamos pues va a depender si la hacemos bien o la hacemos mal, pero habrá otros países que ya lleven demasiados años en turismo y que dirán si tuviéramos la oportunidad de volver a comenzar haríamos estos ajustes o haríamos estas cosas diferentes. Colombia no se puede dar ese lujo porque puede tener el conocimiento de las mejores prácticas internacionales. No hay duda de que la sostenibilidad debe ser la brújula para consolidar el sector de turismo en Colombia. Y vuelvo e insisto que esto es aún más relevante en las actuales circunstancias. Pero ¿por qué es tan importante el tema de la sostenibilidad? Porque el turismo, como cualquier actividad económica, tiene unas externalidades negativas asociadas a las diferentes actividades turísticas que no son suficientemente bien incorporadas en las decisiones de los actores de la cadena de valor y ahí se incluyen tanto las entidades públicas como el gobierno y las autoridades locales, territoriales, así como los prestadores de servicios turísticos privados, las empresas de turismo y finalmente los viajeros también. ¿Cuáles son esas externalidades negativas del turismo? Pues por un lado, todo el tema de las emisiones de carbono. Ustedes saben que quizá el tema y el desafío más importante que tiene la humanidad el día de hoy es el tema de cambio climático y eso hace directa relación a eso. El uso intensivo de la energía y la falta de energías renovables y no convencionales. Otro tema fundamental y por eso hablamos de temas como la economía circular hoy en día como parte de la sostenibilidad. Los altos niveles de consumo de agua, el agua un recurso pues, fundamental, importantísimo, pero en donde la industria también tiene unos consumos que ahora les voy a mostrar muy altos. El alto volumen de residuos sólidos contaminantes, por una parte, y también las descargas irresponsables de aguas residuales no tratadas, lo que tiene que ver con la disposición de residuos tanto sólidos como líquidos. Y las acciones que atentan contra la integridad de los ecosistemas y de la biodiversidad. Es un último tema como externalidad negativa. ¿Cómo se ven esas externalidades negativas? Pues miren, en el tema de cambio climático, el cálculo que hay a nivel internacional es que la industria del turismo contribuye entre el 5 y el 8% al cambio climático, los gases con efecto invernadero. Si tomamos ese 5 u 8% como un 100%, el 40% es transporte aéreo, el 32% es transporte terrestre, el 21% servicios de alojamiento y los otros son, digamos, el otro 7% son otras actividades turísticas. Pero así está distribuido la contribución del turismo en los diferentes sectores al cambio climático. Otras externalidades negativas. El turismo representa alrededor del 5% del total del agua consumida a nivel mundial y durante los viajes los turistas consumen hasta 4 veces más agua que los residentes, especialmente en destinos áridos, en épocas de verano y en temporadas de sequía. Solo el 5%, que es una cifra brutal, apenas el 5% de las aguas residuales generadas a nivel mundial son tratadas. El porcentaje restante se descarga en el medio ambiente sin ningún tratamiento previo. Y aquí no me refiero a las aguas residuales del turismo, sino a la totalidad de las aguas residuales en el mundo. Es una cifra impresionante, apenas el 5%. Y en promedio, un turista consume hasta el 25% más de energía que un local. Todas estas pues, externalidades negativas. Se estima, por otra parte,
que entre el 12 y el 30% de los alimentos son desperdiciados por los hoteles, también una cifra dramática. Si consideráramos los residuos alimenticios como un país, sería el tercer emisor de carbono después de la China y Estados Unidos. Esto es de todos los alimentos en general alrededor del mundo. El turismo aumenta el volumen de residuos sólidos que se generan en los destinos y a nivel mundial solo se recoge entre un 30 y un 60% de los residuos sólidos. Y los plásticos, otro dato muy importante, se demoran hasta 1000 años en degradarse y son una amenaza para la integridad de la biodiversidad y de los ecosistemas. Yo creo que todos hemos visto las imágenes en la televisión de la isla en el mar de no sé cuántos kilómetros de puros residuos, en su mayoría plásticos. Nosotros hemos hecho también un análisis, hemos hecho una encuesta sobre cómo se están aplicando las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad que existen en el país. Y nos ha dado el siguiente resultado: más del 60% de los prestadores de servicios turísticos está implementando la matriz de impactos a la sostenibilidad, que hace parte de las normas sectoriales que les mencionaba. En una encuesta contestada por 1.600 prestadores, el 86.6% manifestó necesitar tener mayor conocimiento sobre cómo implementar prácticas sostenibles en sus negocios. O sea, pues casi todos necesitan tener mayor conocimiento. Apenas el 27% de los prestadores consideró que su gobierno local le daba importancia alta al tema de la sostenibilidad. El 50% considero que le da una importancia media y el 22% una importancia baja. Mucho espacio para mejorar ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? Una deficiente gestión ambiental de la cadena de valor del turismo en Colombia, que afecta la conservación y el uso del patrimonio natural, afecta la productividad de los negocios turísticos y de la sofisticación de la demanda del sector. La tierra es finalmente lo que tenemos en común, como decía Wendell Berry, es lo único que toda la humanidad tiene en común. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos fijado con esta política de turismo sostenible? Pues es la de fortalecer la gestión ambiental de la cadena de valor del turismo en Colombia para mejorar su sostenibilidad y competitividad, fomentar la conservación y el uso del patrimonio natural y generar un valor agregado para el país. Y aquí tengo que decir algo crudo: esto no es un tema de filantropía. Ojalá fuera un tema de filantropía, de amor por la naturaleza, de amor por los animales. Esto no es solamente un tema de filantropía, es un tema que está en el corazón de la competitividad de las empresas. No hay duda de que los países, las empresas que le apuesten al tema de la sostenibilidad a fondo, van a tener un factor de competitividad importantísimo que se ha hecho todavía más en las actuales circunstancias. ¿Cuáles son los objetivos de la política específicamente? Son, por una parte, fortalecer la gobernanza y los procesos de ordenamiento, planificación, regulación y articulación para el desarrollo y la gestión sostenible del turismo. Esto hace relación sobre todo a la parte pública de la política. Segundo, promover la adopción de prácticas de planeación, operación, consumo y producción responsable de la prestación de actividades, productos y servicios. Todo lo que tiene que ver con las prácticas del sector privado. Y finalmente, para los viajeros, pues promover el comportamiento y el consumo responsable de productos, servicios y actividades turísticas. ¿Cuáles son nuestros retos más importantes dentro de esa política? Pues posicionar la sostenibilidad como pilar fundamental para el desarrollo del turismo y factor de competitividad de los negocios. Generar una percepción de corresponsabilidad entre los prestadores de servicios turísticos. Esto no puede ser ni solo la responsabilidad del Estado, de los gobiernos, ni tampoco solo la responsabilidad de los prestadores de servicios turísticos privados. Es una corresponsabilidad entre los dos, para que estos asuman su rol en la mitigación de las externalidades negativas del turismo. Adoptar una visión estratégica y a largo plazo del sector, no pensando el sector turismo ni en el próximo año, ni en los próximos 4 años, sino en los próximos, ojalá, 50 o 100 años.
e impulsar el turismo que se fundamente en las mejores prácticas internacionales. Aquí hemos venido trabajando con la OMT. Colombia presidió el año pasado el Comité de Sostenibilidad de la Organización Mundial del Turismo. Estamos presentes en foros muy importantes como por ejemplo el Comité de Turismo Sostenible de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estamos también en la red del Comité de Sostenibilidad de Virtuoso, la red más importante de turismo de lujo a nivel mundial, y el propósito de todo esto es identificar las mejores prácticas internacionales para aplicarlas aquí. ¿En qué vamos y en qué hemos avanzado en todo este tiempo? Primero, en la creación del marco legal y conceptual nacional e internacional, en el diseño de una matriz de problemas, objetivos y de la plataforma estratégica, en el diagnóstico de las problemáticas asociadas, en el diseño de un proyecto para revisar las 14 normas técnicas sectoriales de sostenibilidad priorizadas de la mano del ICONTEC, un proyecto que ya empezamos a ejecutar, y en la propuesta de reformas a la Ley General de Turismo para incorporar disposiciones e incentivos en materia de sostenibilidad. Esto es a grandes rasgos lo que estamos trabajando, y aquí tengo que decir que lo que queremos en esta política de sostenibilidad no es traer las discusiones pequeñas, aquí no estamos hablando de si construir un baño seco o no. Esto es importante, pero aquí lo que queremos es incluir las grandes discusiones que el mundo está dando en materia de sostenibilidad y que ya les mencioné. El ecoturismo representa apenas el 5%, se calcula, del turismo sostenible. E insisto que estamos hablando aquí no de los baños secos de un hostal, que no quiero decir que no sea importante, lo es, pero no en la misma magnitud que pueden ser estos problemas, sino lo que estamos buscando aquí es incorporar las grandes discusiones de sostenibilidad en el mundo.